Hola a todos, tengan un excelente día. Estamos aquí para nuestra nueva sesión de educación formal gratuita para emprendedores. Mi nombre es Mauricio Díaz. Nosotros somos Minoria, empoderando la diversidad. Minoria es una empresa que está ayudando al crecimiento con objetivos mundiales de toda la población que tenga algún tipo de vulnerabilidad en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Por ejemplo, dueños de negocios minoritarios, mujeres empoderadas, afros, hispanos, veteranos de guerra. Lo que nosotros queremos hacer es compartir con ustedes nuestros recursos, nuestros saberes y ayudar a que el crecimiento sea mutuo. Por ello, queremos brindarles herramientas como estos seminarios web para que todos puedan tener alternativas de crecimiento profesional y puedan llevar sus negocios, sus emprendimientos y sus ideas al siguiente paso. No dando más largas, empezamos con nuestro curso virtual de esta oportunidad que se llama Aprenda Excel, una herramienta poderosa para su negocio. Nuestro curso básico de Excel en español está dirigido a personas que quizás no tienen mayor conocimiento de la herramienta Excel, nulo, o tienen algún conocimiento básico y desean llevar sus conocimientos y aplicarlos a su cotidianidad, bien sea en sus empresas o en su diario vivir. Excel sirve como una herramienta importantísima para la gestión de cualquier tema en cualquier rama de negocio. Si usted tiene una carnicería, una barbería, un spa, un collision center, una panadería, puede utilizar esta herramienta porque permite de manera universal la administración de su negocio. En el curso de hoy vamos a tener contenidos como ¿por qué aprender Excel? ¿Cuáles son los aspectos básicos de la aplicación? Lo importante que se llama la hoja de cálculo, los argumentos básicos, cómo llegamos a una base de datos, una operación básica formulada, la información como informes de ventas, invoice o facturas, y después de esta explicación van a venir las preguntas y respuestas. Así que sean todos bienvenidos. Dentro de nuestros objetivos generales, queremos comprender los aspectos básicos y necesarios del programa Microsoft Excel. Identificar las funcionalidades específicas de Microsoft Excel aplicadas a la vida cotidiana y quizás en los negocios. Esto nos puede llevar a la gestión básica de datos, una lista pequeña, una factura, o llegar a cruzar bases de metadatos de miles o millones de datos. Esto tiene muchas funcionalidades que se aplican a través de la automatización y la formulación. Aquí nos vamos a poder aprender a mover mediante estas secuencias de webinars, mediante unos argumentos muy válidos, muy básicos y un aprendizaje muy didáctico. Ahora bien, ¿y por qué tengo o por qué debería o por qué es importante aprender Excel? Excel es una herramienta ofimática necesaria en varios aspectos de la vida cotidiana. Muchos empleados, emprendedores y dueños de negocio van a poder simplificar datos, gestionar bases, tener información de primera mano, consolidar sus contactos y analizar información matemática y financiera sin mayores conocimientos técnicos, porque Excel es una herramienta que así lo permite. Para los empleadores, es decir, los dueños de negocio, también es una herramienta fundamental que va a permitir verificar gestiones de productividad, KPI, como son los indicadores de gestiones de desempeño, y la calidad de la información que ella maneja. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los aspectos básicos de Excel? Este gran compendio de datos, de argumentos, de funciones, de códigos fuentes, se reducen a un primer dato básico, el cual es la celda. La celda, como ustedes lo ven señalado en la ilustración, es un pequeño espacio que, aunque pareciera pequeño, puede tener la capacidad de almacenar en su interior una gran cantidad de datos, bien sean datos de texto, generales, fechas, numéricos,
aritméticos, estadísticos, trigonométricos, financieros y otros más. Cuando se juntan una gran cantidad de celdas, dependiendo su ubicación y su orientación, llegamos a la hoja de cálculo. Cuando tú abres la aplicación de Microsoft Excel, vas a encontrar este dashboard. Y esta es la presentación general que tienen las últimas actualizaciones de Microsoft Excel. El dashboard, el tablero de mando, tiene varios argumentos que nos van a permitir movernos con facilidad en cuanto a formato, en cuanto a insertar funcionalidades, en cuanto al diseño de la página, la inserción de fórmulas, la gestión de datos, la revisión de los mismos, cómo queremos divisar o tener la vista de nuestra hoja de cálculo. Ya entrando en el dato de la gestión, donde nosotros nos vamos a mover para introducir los datos, teníamos la celda, que es el pequeño recuadro que les indicábamos inicialmente, y que dependiendo su orientación van a recibir un nombre según su compendio. Si las celdas se orientan de forma horizontal, reciben el nombre de fila. Si se orientan de forma vertical, van a recibir la orientación y el nombre de columna, así como lo muestra la orientación. Las celdas son el resultado del cruce entre filas y columnas, y lo vamos a identificar con una letra alfanumérica o con una orientación alfanumérica. Por ejemplo, si nos vamos a ubicar en la celda A1, es porque la celda está ubicada en la columna A y en la primera fila. Entonces, esa es la celda A1. Ahora vamos con los argumentos. En Excel podemos introducir una variedad de datos muy importantes. Tenemos números, fechas, cantidades de texto. Ustedes pueden sumar, promediar, contar, organizar de manera alfanumérica, de manera cronológica, de manera ascendente, descendente, un sinfín de argumentos según nuestra área de trabajo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos números organizados en formato general, letras, cantidades, fechas y texto. Lo vamos a ver en este preciso ejemplo. En esta columna tenemos números en formatos generales, 1, 2, 3, 4, siguiendo una secuencia numérica. Letras, organizado de manera cronológica y de manera ascendente y descendente. Cantidades, en este caso lo quisimos poner con un número financiero, o sea, con el signo dólar, y que tiene varios formatos. Fechas, que se pueden organizar según un formato diferente, porque no siempre vamos a necesitar el mismo formato en las fechas. Tenemos fechas normales como día, mes, año, año, mes, día, día, mes, año completo y hora, o simplemente día y mes. Y también en formatos generales vamos a poder tener como formatos de texto generalizado nombres. En este caso quisimos introducir nombres universales como nombres de países: Colombia, Canadá, Estados Unidos, Japón. Esta es la forma en la que vamos a ir introduciendo cualquier dato. Simplemente nos ubicamos en la celda donde vayamos a hacer la introducción, la gestión del dato, y con la ayuda de nuestro teclado podemos iniciar a escribir. La fórmula inicial es hacer la escritura, bien sea de números, de fechas, gestiones, todo lo que tenga que ver con la introducción de datos a través de los argumentos periféricos como lo es el teclado y el mouse. Cuando terminemos de escribir, simplemente con la tecla intro vamos a poder gestionar este texto. Okay. Además de ello, vamos a poder generar varias operaciones, como lo son sumas, promedios, conteos, a partir de que se generen las siguientes operaciones.
Cuando llegamos a gestionar una gran cantidad de datos de manera horizontal, de manera vertical, llenando filas y llenando columnas, vamos a gestionar como un órgano. En este caso, en Microsoft Excel, este órgano recibe el nombre o se bautiza como una base de datos, que es donde nosotros vamos a introducir varios datos de manera organizada, o Excel, si no los tenemos organizados, nos va a permitir realizar esa organización. Aquí un ejemplo de una base de datos. Acá tenemos una base de datos sencilla con un número organizado de personas, con un nombre, un apellido, un número de identificación, una dirección, un email y un número celular. Aquí quisimos poner un producto de tecnología que sus clientes llegaron a solicitar y un valor que se pagó. De esta manera vamos a poder organizar esta base de datos, que básicamente sería una base de datos de ventas y una base de datos que genera contactos con nuestros clientes. Lo primero que tenemos que hacer o quisiéramos hacer es que siempre tenemos que pensar cómo van a ver las personas o los usuarios los datos que nosotros les vamos a presentar. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de letra, tener en cuenta la fuente, el font que vamos a utilizar y darle un formato. Tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer de manera personalizada o de manera automática. Microsoft Excel permite en ese momento que cualquier persona le dé un autoformato o que simplemente gestione la forma en la que debe hacer o quiere hacer su tabla de manera personalizada. Lo vamos a hacer inicialmente de manera básica como lo puede hacer cualquier persona. Nos vamos a ubicar en la primera celda de nuestra tabla, en este caso la celda A2, y le vamos a dar formato. Vamos a seleccionar, bien sea con el cursor del mouse, toda la tabla, manteniendo presionada la tecla izquierda del mouse, y nos vamos a desplazar por toda la tabla hasta tenerla cubierta. Cuando toda la parte esté sombreada, podemos simplemente ir en nuestro dashboard de inicio, en la parte de bordes, el borderline, y seleccionar que cubra todos los bordes de la presentación. Con eso tenemos que toda nuestra tabla ya tiene bordes. Después de ello, con la misma selección, podemos generar lo que nosotros deseemos o el rango de celdas que vayamos a cubrir con colores para su fondo, tipos de letra, colores de letra, subrayados, negrillas y demás. Podríamos llegar a cambiar en cualquier momento su color, como ustedes lo pueden ver en este momento, podría llegar a cambiar. Esta es la forma sencilla y la forma básica de hacerlo. Ahora, Excel nos permite que en cualquier momento nosotros podamos de una manera más rápida ahorrar tiempo, ahorrar selecciones y quizás en algún momento llegar a ahorrar cualquier tipo de error al manipular los datos de tal manera. Cuando queramos seleccionar un rango de datos completo, lo que podemos hacer es bien seleccionar o cubrirlos con el mouse o simplemente con el Shift y moviéndonos con el cursor del teclado. De esta manera, acá lo estamos haciendo no con el mouse, sino con la tecla Shift y con el cursor. Esa sería la segunda forma de selección de la tabla, pero también hay una forma mucho más rápida de hacerlo, informándoles que precisamente Excel tiene atajos y teclados que permiten seleccionar absolutamente toda la tabla de manera rápida. Vamos a seleccionar la letra Control, Shift y movernos hacia el lado o la orientación donde queramos seleccionar la tabla. En este caso, lo vamos a seleccionar con el cursor hacia abajo y después con el cursor hacia la derecha, teniendo seleccionadas las teclas Control y Shift al mismo tiempo. Lo pueden hacer para seleccionar cualquier rango. Eso va a ahorrar bastantes segundos que pueden convertirse en grandes big data o bases de datos en muchos minutos o muchísimo tiempo que les va a ahorrar, y eso se va a traducir en
bastante productividad. Ya teniendo gestionado este primer paso, que es la selección, nos vamos a dirigir todavía en el dashboard como inicio, y acá hay una opción de estilos en la parte de arriba, donde encontramos formato condicional, dar formato como tabla y estilos de celda. Entonces nos vamos a ubicar en el de la mitad, que se llama dar formato como tabla. Seleccionamos y deslizamos una gran cantidad de opciones que ya son predeterminadas por Microsoft Excel para darle a una de ellas, la que nosotros quisiéramos, un formato de tabla, el que nosotros quisiéramos elegir. Vamos a elegir un formato que sea un poco sobrio para que podamos seguir conservando en este caso todo lo que tenga que ver con la visibilidad de nuestros datos. Nos aparece el rango de selección. El rango precisamente es la cobertura que seleccionamos nosotros con el cursor y es el número de datos que van a estar cubiertos por el formato que le va a dar Excel a esta tabla. Pregunta si la tabla tiene encabezados. Generalmente todas las tablas que nosotros manejemos tienen encabezados, así que le vamos a dar a aceptar. En este caso, ustedes ven cómo en un segundo Excel le dio formato a esta tabla como una tabla sin necesidad de ponerle bordes, colores, sino que el autoformato de Excel tiene este templado o esta plantilla guardada para que nosotros lo podamos rehacer. Esto tiene que ver con el formato de tablas. Esto para una gran base de datos. Acá solamente tenemos 22, 21 datos, pero puede gestionarse para básicamente millones de datos que estén incluidos en cada una de las hojas de cálculo que se vayan a realizar. Esta es primeramente la base de datos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con una base de datos? Tenemos unas operaciones básicas que podemos generar con Microsoft Excel. Esas operaciones se incluyen con, muchos lo llaman funciones, otros los llaman fórmulas. Entonces lo vamos a utilizar como ustedes quieran. Vale para las dos, fórmulas o funciones. Hoy vamos a aprender las funciones básicas, que son la función aritmética matemática de sumatoria, la suma, división, multiplicación, promedio, conteos, máximos y mínimos de una tabla, los valores absolutos cuando tenemos valores, por ejemplo, negativos y positivos en el mismo orden o en la misma tabla o gestionada dentro de los mismos datos, y generar algún número aleatorio que nosotros queramos para hacer, digamos, un sorteo, para hacer algún tipo de valor aleatorio para algún tipo de resultado que necesitemos en una operación determinada. Vamos a ir de nuevo a nuestro cuadro de Excel y vamos a hacer un conteo que se puede hacer de la siguiente manera, aclarando. Excel también tiene una opción que te va a dar unos datos si tú no los quieres tener registrados, si solo quieres llevar un registro. Es decir, si solo quieres saber cuando estés navegando, por ejemplo, cuántos datos tengo generados yo en esta tabla. Vamos a gestionar inicialmente esa opción y vamos a seleccionar el número de datos que tengamos con Control Shift y el cursor entre el número 1 y el número 20, que son los datos que están incluidos ahí. Y si ustedes se van a leer una de las barras finales que hay en Excel, es decir, la barra donde dice listo u OK, o share o reading en algunas versiones de Excel, en la parte de abajo, él ya nos va a dar una opción inicial. Si ustedes lo verifican, dice promedio 10.5, recuento 20 y suma 210. O sea, siempre ustedes van a tener la opción de saber esos datos cuando seleccionan algún tipo de dato. Y Excel se va a encargar de hacer los conteos y los reconteos de absolutamente todos los datos que nosotros seleccionemos. Como ustedes lo están viendo en la parte de abajo, va cambiando. Ahora bien, esto solamente va a ser cuando seleccionemos nuestra tabla o los rangos de datos de los cuales queramos saber. Pero generalmente nosotros vamos a querer delimitar o saber o gestionar todos estos datos de alguna manera cuando lo tengamos presente y lo queramos presentar. Entonces no vamos a querer solamente verlos en la parte de abajo de la tabla de herramientas del Excel View, sino que lo vamos a querer ver o dejar gestionado dentro de nuestras tablas. Ahí es donde vamos a recurrir a las primeras fórmulas o funciones. Vamos a ir con la fórmula de conteo. Quiero saber exactamente cuántos nombres hay aquí incluidos. Entonces, vamos acá
a ir a una celda limpia, en lo posible que esté relacionada con la ubicación de los datos que yo quiero presentar. Vamos a introducir siempre, para cualquier fórmula, siempre debe ir el signo igual. Es lo que hace Excel como un procesador de texto y como procesador de funciones, llámese aritmética, estadística, matemática o de reconocimiento o lógica, que vaya a generar una función, una funcionalidad que vaya a incluir una fórmula. Porque si solamente escribimos sumar, o multiplicar, o contar, él no lo va a registrar, sino como simplemente un formato de texto generalizado. Entonces, vamos a utilizar una primera fórmula que se llama contar. Entonces le vamos a decir, quiero que me cuente Excel cuántos nombres tengo incluidos ahí. Aparece la primera fórmula que se llama contar. Cuando aparece esta funcionalidad y esta y absolutamente todas, para que Excel sepa cuál es el rango de datos, siempre vamos a abrir un paréntesis. El paréntesis generalmente es con la tecla Shift, al mismo tiempo de la tecla 8. En otros computadores es la tecla FN, Function, Fn, y la tecla 8 también, dependiendo obviamente de la configuración de su navegador y del sistema operativo Windows que ustedes generen para los temas de teclado y regionalidad, pero generalmente va con la tecla 8. Entonces abrimos el paréntesis, enseguida la fórmula ahí abajo va a empezar a mostrar todos, tanto la fórmula, y me va a indicar cuál es la fórmula y cuáles son los valores que yo quiero empezar a incluir. Entonces, en este caso, como no solo vamos a introducir un valor, sino vamos a introducir un rango de datos, vamos a hacer la selección de los datos. Ya tengo abierto mi paréntesis, me dirijo al primer rango donde quiero hacer el conteo, va a ser en este caso la celda B3 y la vamos a dirigir hacia la parte de abajo. Recuerden que para generar algún tipo de selección grande, podemos generar Control Shift y mover el cursor. En este caso me voy a parar ahí, Control Shift, cursor hacia abajo. Y voilà, tenemos todo el rango de datos que yo quisiera contar. Adicionalmente, siempre voy a tener que cerrar los argumentos, es decir, vamos a tener que incluir otro paréntesis para cerrar la funcionalidad. Cuando yo cierro el paréntesis, Excel entiende que ya la fórmula está lista. Ustedes acabaron de observar que si yo quito el paréntesis, en un momento Excel va a pretender o pensar que yo voy a incluir más datos. Entonces la función de cerrar el paréntesis indica a Excel que toda la función está completamente terminada. Simplemente le damos Enter, Intro, y va a proceder al conteo de. Esto es para generar el número de conteos de datos que yo quiera tener en este caso. Acá me va a decir que tengo 20 datos generados en este caso. Y pues obviamente yo los podría contar en este caso porque tenemos una base de datos pequeña. Pero al final, si yo quisiera tener una serie de datos, de miles de datos numéricos o de texto, él lo va a hacer por mí y no voy a tener que dirigirme ni a seleccionarlo, ni a hacer ningún tipo de gestión manual, contando celda por celda. Imagínense una Big Data de 300 millones de datos y yo tener que andar seleccionando y contando 1, 2, 3. En cambio, esta funcionalidad de contar nos permite que al contar todos los datos de la tabla, tengamos el resultado final. Ahora bien, ese es el primer dato, el conteo. Hay uno que utilizamos muchísimo y se llama la sumatoria. En este ejemplo les voy a mostrar un informe básico de ventas. Hay un negocio que tiene, en este caso, un número de vendedores, 9 vendedores, y hay unas ventas generadas por mes. En este caso pusimos datos del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo y del mes de abril, con unos valores que están generados y ya con unos formatos. ¿Cómo hicimos esta tabla? Básicamente introducimos unos datos y le dimos el autoformato que les mostramos hace un rato, donde le dábamos formato como tabla y donde estábamos haciendo un formato de ventas para saber cuánto se vendió por mes y cuánto tiene cada vendedor. Tenemos en este caso un vendedor como Juan, que tuvo 10.530 en enero, 32.908 en febrero, 34.700 en marzo y 11.261 en abril.
Y ahora yo quisiera saber, bueno, ¿cuánto vendió él en el total en esos meses? Lo primero que todos haríamos en este caso sería coger nuestro celular o una calculadora, abrir la aplicación de calculadora y empezar a sumar 10.530 más 32.908, 34.747, 11.261 y así estaríamos anotando quizás de manera manual todo este tipo de datos. Y ahora piensen que nos estuvieran solicitando nuestro negocio sean todos los meses del año, o sea, 12 meses y que eso fuera por 70 vendedores. Estaríamos hablando de que para hacer esa suma nos demoraríamos, afortunadamente existe Excel, pero nos podríamos demorar todo un día haciendo una simple sumatoria de ventas. Pero para eso Excel creó este tipo de funcionalidades. Recuerden que para iniciar cualquier tipo de suma, cualquier tipo de fórmula, siempre va a ir antecedido de un igual. En esta fórmula, la sumatoria de las ventas del señor Juan de enero, febrero, marzo y abril, las queremos ubicar en la celda G4, que es donde está la columna donde dice total vendedor. Entonces vamos a darle igual y vamos a incluir la primera fórmula. Es una fórmula matemática que se llama suma. Si ustedes, cuando ustedes empiezan a escribir la suma, las fórmulas, Excel siempre va a identificar qué es lo que vamos a querer poner y ustedes van a ver que acá les van a aparecer todas las fórmulas que están relacionadas con lo que ustedes quisieron escribir. Si fueran a escribir promedio, también. Si fueran a escribir una función de buscar, también. Una fórmula de tasa interna de retorno, también la encuentran. Y ya les vamos a mostrar dónde está generado como tal el menú para poder identificar en Excel dónde se encuentran esas fórmulas. Más sin embargo, como hoy vamos a aprender las fórmulas básicas de sumar, ya la tenemos aquí generada. Es esa primera fórmula. Recuerden que siempre cuando identificamos la fórmula, el nombre de la fórmula ya lo tenemos, igual suma. Vamos a cubrir un rango de datos, que es el rango de datos de ventas de enero a abril. Entonces vamos a seleccionar, primero abrimos el paréntesis y seleccionamos el rango de datos. En este caso nos vamos a parar en la celda C4 y con la ayuda del cursor y de la tecla Shift vamos a seleccionar febrero, vamos a seleccionar marzo, vamos a seleccionar abril. Ya tengo todos los datos que yo quería tener generados para mi suma. Entonces debo decirle a Excel que ya estuvo totalmente generado el rango de datos, por lo cual voy a cerrar el paréntesis y voy a proceder con la tecla Enter. Entonces, sorpresa, creyeron que iba a aparecer en este caso solamente el dato inicial de Excel, o sea, solo las ventas de Juan, pero como ustedes ven, yo llené una sola fórmula en una sola de las celdas y el autoformato. La bondad de Microsoft Excel es que automatiza las operaciones, es decir, todos los valores que yo quería generar fueron de una vez llenos. ¿Por qué? Porque Excel identifica o dice, bueno, tengo una columna que se llama total vendedor, donde están haciéndose las sumas de un rango de celdas y tengo otros usuarios, otros datos que son coincidentes, es decir, tengo a Pedro, a María, a Manuel, que también tienen unos números de venta en enero, febrero, marzo, abril. Entonces, Excel lo que hace es darle autoformato. Esto cuando tenemos una fórmula que tiene o una tabla que tiene formato dado por Microsoft Excel. Pero si yo no quisiera o no tuviera autoformulada la tabla, podríamos llegar a solicitarlo o a pedírselo a Excel de la siguiente manera. Cuando termino mi fórmula, la primera fórmula, entonces ya le dimos Enter y ahí apareció el primer dato. No olviden que ustedes van a quererlo presentar de alguna manera, porque acá, por ejemplo, la suma nos dice que da 89.446, pero no sabemos si son 89.446 carros, dólares, peras, manzanas. Entonces traten de darle siempre un formato general para que su usuario o el lector de esta información tenga la opción de saber a qué se están refiriendo. En este caso, le vamos a dar aquí, estamos parados en el formato de número y con oprimirle o deslizar el menú
te va a dar la opción español, inglés, si la operación es en euros o en yenes o en libras esterlinas. Acá va a haber la opción de darle el formato de contabilidad que nosotros deseemos y nos dirige a darle el formato, que es lo que nosotros, el armenio, azerbaiyano, basquir, están los euros de Georgia, Kazajistán, los chelines. Entonces podemos elegir el que nosotros deseemos. En este caso estamos haciendo una operación en dólares y hay algo que sucedió que es diferente, como ustedes lo ven en la tabla inicial, y es que este último valor tiene decimales. Los decimales en países de Latinoamérica, como Colombia, México, no se utilizan porque los valores y cifras son cerrados. Pero en sitios como Estados Unidos sí se utilizan los decimales porque son operaciones con centavos. $35 con 24 centavos. Entonces, lo ideal es que dependiendo a quién le van a presentar esa información, ustedes tengan o no la presencia de esos decimales en la tabla. Para modificarlos, cuando ustedes están parados acá en el formato de número, también existe la opción de generar el que hayan más o menos decimales. En este caso, como son operaciones que no tenían decimales, vamos a suprimirlos. Entonces acá está la flecha que dice disminuir decimales. Y si yo le oprimo, va a dejar efectivamente los decimales separados. Ahora bien, quiero rellenar la tabla para que no tenga que hacer esta misma fórmula todas las veces, porque ustedes dirán, bueno, Excel muy bonito y me permite hacer una suma de 4 valores. Pero, como ustedes lo vieron anteriormente, con los autoformatos también puedo permitir realizar operaciones automatizadas para los demás elementos que yo quiera sumar. Se van a parar en esta ubicación que es en el extremo inferior de la celda. Enseguida, el formato del cursor, como ustedes lo ven, pasa a ser de una flecha, de una cruz blanca grande a una cruz pequeña negra. Y existen dos formas de hacerlo. Ustedes pueden darle doble clic desde esa fórmula y la va a arrastrar de manera automática, o simplemente pueden coger su mouse, oprimir la tecla en esa misma ubicación donde están y deslizarla hacia abajo hasta donde ustedes deseen que los formatos de la funcionalidad o de la fórmula lleguen. En este caso, hasta la celda G12. Y de igual manera lo va a tomar. Es decir, ya tenemos un informe completo generado de estos 9 vendedores para todos los meses y ya sabemos cuál fue el total de las ventas. Ahora vamos a ver de manera horizontal la misma situación. ¿Qué es lo que vamos a querer en este momento? Acá ya sabemos en la primera fórmula que hicimos cuáles son las ventas de Juan en esos 4 meses, las de Pedro, las de María, las de Manuel. Ahora lo que vamos a ver es ya no por persona, sino por mes. Las ventas de enero, las ventas de febrero, las ventas de marzo y las ventas de abril. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy rápida y voy a hacerlo para que ustedes vean que en este momento es de una manera muy rápida la que puedo generar la fórmula. Se va a parar acá, va a generar la suma, va a generar la escogencia de los datos y listo. Aquí tenemos la primera, le vamos a dar simplemente la aceptación para que vaya acá y me genere todas las sumas. Me demoré en sacar alrededor de 36 datos de sumatoria en menos de 15 o 20 segundos. Eso es lo que genera en algún momento que haya una sumatoria de este tipo para que nos genere un informe real y verídico sobre las ventas que yo quisiera tener. Esta es la primera forma de hacer una tabla, un informe de ventas con una sumatoria. Ahora, yo quisiera saber algo muy diferente. Me gustaría saber, en este caso, Juan, Pedro, María y Manuel, cuál es su promedio de ventas. Porque a veces no solamente nos sirven los datos de cuál es el valor total que vendieron esas personas para mi negocio. Tengo un concesionario que vende carros usados y yo quisiera saber más o menos cuál es el promedio de ventas que tengo. Para eso hay que tener obviamente ya algunos conocimientos adquiridos o que no nos haya ido tan mal en la preparatoria para que generemos algún tipo de conocimiento sobre promedios, qué es un promedio, pero es básicamente un rendimiento que yo quiero ver, un rendimiento coincidente y consistente dentro de unos meses con unos picos y unos altos. Entonces, eso es lo que vamos a tener. El promedio de ventas
de absolutamente todos los meses por vendedor. Entonces, lo que quiero generar en este momento es que sobre esos 4 meses, para el vendedor A, para Juan, me genere su promedio de ventas. Recuerden, funcionalidad igual. ¿Cómo se llama la fórmula de promediar? Se llama promedio. Vamos a darle promedio. Vamos a abrir el paréntesis para decirle, recuerden Excel, siempre voy a empezar a introducir los datos. Y vamos a nuevamente ubicarnos en ventas enero para Juan, porque es el individuo del cual queremos sacar el promedio, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar hasta abril solamente, que es el promedio de los 4 meses. Recuerden que los promedios móviles o promedios estáticos son promedios que generan varias cifras. Entonces, cierro el paréntesis para decirle a Excel que ya terminé con la selección de mis datos. Le vamos a dar Enter. Y en este caso, recuerden que esta tabla, cada vez que le vamos agregando datos, va a estar autoformulada porque son las bondades de Excel. Y acá nos está diciendo, por ejemplo, que Juan entre enero y abril tuvo un promedio de ventas de $22,362. Con eso ya vamos a poder generar en algún momento un informe diciendo que ese es el rendimiento y asimismo con absolutamente todos los vendedores que han tenido durante estos meses. Es algo que uno dice, perfecto. Lo mismo podemos hacerlo igual con cualquiera de los meses para también saber el rendimiento grupal. Seleccionamos para enero y el promedio de ventas de todos mis asesores, en este caso, fue de $15,238 en el mes de enero. Hacemos lo mismo para la tabla que les había indicado. Simplemente vamos a arrastrar los datos y voilà. Tenemos el promedio por mes también en cada uno de los meses. Estas son fórmulas muy básicas, las que hemos aprendido en este caso, que son fórmula de suma, fórmula de promedio, que nos van a servir para generar cualquier tipo de informe, en este caso un informe de ventas, y poder tomar unas decisiones. Para los emprendedores, esto nos sirve para saber cómo va nuestro negocio, cuál ha sido el mes mayor, cuál ha sido el mes menor, cómo puedo llegar a tomar algún tipo de decisiones y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a un tope máximo? ¿Cómo podemos incrementar? Hay un vendedor que quizás no está dando resultados, o si esto no fuera de ventas, sino fuera de productos, en este momento con todo lo que tiene que ver con el orden mundial, con el virus, las guerras, los insumos, el petróleo, hay productos que de pronto crecen en su valor, bajan en su valor, o por su poca demanda o su gran oferta, o simplemente porque no hay stock, varían en sus precios. Entonces cambiemos a Juan, a Pedro, a María, a Manuel y a Laura y a las ventas por los precios de un número de unidades de cualquier producto. Podríamos también generar, saber si el proveedor A o el proveedor B nos está dando un mejor precio, si nos han subido los precios o no en los últimos meses, cuál ha sido el porcentaje que podríamos llegar a generar en este caso. Entonces, hay otra cosa que nosotros podemos llegar a generar en este caso, y pues con lo que tiene que ver con las tablas y los promedios, y es darle esos estilos que nos lleguen a dar otros valores, se podría decir. Entonces vamos a ir al siguiente paso. Acá hicimos solo sumatorias, pero hay otras funciones que son operaciones básicas que también necesitaríamos calculadoras y demás, como las multiplicaciones y las divisiones. Son cosas muy básicas que yo quiero hacer. Entonces vamos a hacerlo como si fuéramos a hacer un promedio de manera manual. Vamos a sacar este mismo promedio por mes, pero para que ustedes también entiendan cómo se puede hacer una simple operación, porque a veces solamente necesitamos no operaciones tan complejas como promedios de varios vendedores, sino necesitamos hacer un valor A con un valor B, una suma con un valor A y un valor B, una multiplicación o una división de estos dos valores. Entonces vamos a tener acá el total por mes, por ejemplo, que es el C13, y el total por mes de febrero de 225,232, que es en este caso la celda D13.
Entonces, yo quiero saber cuánto me sumaron esos dos valores. También lo puedo utilizar casi que como una calculadora personal. Siempre para cualquier función, el igual. Y ya no vamos a tener que hacer una punción como tal, ni un rango de datos, porque solamente son dos datos. Entonces, simplemente me voy a dirigir aquí, que es el valor inicial. Introduzco el valor más, o la tecla más, que estará ubicada en sus teclados. Y además del valor más, el siguiente valor o argumento, que es la celda D13. Con eso tengo una operación básica, son solamente dos datos. Y ahí tengo la suma de 362.372. ¿Cómo compruebo que está bien? Puedo seleccionar estos dos valores acá. Y si ustedes se dirigen a la parte del view de Excel, 362.372, es decir, que ahí está nuestra operación básica. Y lo mismo se puede hacer con multiplicaciones y divisiones. Es decir, vamos con un igual, seleccionamos nuestro primer dato para multiplicar y en vez de introducir el valor más o class, vamos a darle multiplicación, que en este caso es el asterisco, que también está ubicado en sus teclados, y seleccionamos el siguiente dato y tenemos nuestra multiplicación. Acá le podemos dar también dato de valor para que sepan que seguimos hablando. Obviamente es un valor muy grande porque son dos valores generados, pero podría generarlo por un número. E inclusive también podemos hacer este tipo de operaciones. Ahora vamos a hacerlo con la división. Seleccionamos de nuevo un slash que está ubicado en el 7 o también en su teclado numérico y dividimos de igual manera. En este caso la división generalmente nos puede servir para dar, cuando son divisiones en cantidades normales o como en este caso, es una división que tiene decimales y por lo cual puede estar representada en porcentaje. Acá le podríamos dar en vez de valor numérico de dinero, porque lo que quiero verificar en este caso entre estos dos valores es un coeficiente. Voy a formato, aprovechamos y les presentamos de una vez el formato porcentual. Ya que es un coeficiente, le aumentamos dos decimales para que sea un poco más preciso y aquí tenemos un coeficiente cuando hacemos una división. Entonces tenemos suma, multiplicación y división. Ahora bien, esas operaciones no necesariamente deben ser estipuladas en unas celdas específicas. También puedo hacerlo, introducir los datos directamente en la celda de referencia que estoy gestionando. Aquí vamos con un igual y vamos a hacer una suma básica. 12 más 12 más 12. Tengo tres datos y voilà, 36. Entonces también podemos gestionar en algún momento cuál es el dato numérico que necesito de manera directa, no necesariamente dirigirme a valores o referencias que estén registradas en celdas diferentes a las cuales estoy gestionando. Lo puedo hacer con cualquier tipo de datos y lo vamos a comprobar. En este caso, yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo 137.000, vamos a utilizar las celdas del total por mes, 137.140 más, vamos a hacer un promedio. Entonces, voy a abrir un paréntesis para encerrar los datos, 137.140 más 225.232 más 233.841 más 211.723 y vamos a cerrar el paréntesis para que Excel identifique que debe hacer primero esa operación, porque lo que voy a hacer es un promedio. Un promedio generalmente es la suma de un número de datos dividido en un número o en un coeficiente. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a sumar absolutamente todos estos valores, esos cuatro valores, sin haberlos seleccionado. Los quería hacer ahí para que ustedes vieran que también se pueden hacer operaciones de manera manual, un poco más sencillas. Ahora, ¿y cómo saco el promedio? Quiero dividir entre el número de meses que se vendieron, que fueron 4 meses. Entonces vamos a ir con el slash y vamos a poner el número de meses, que son 4 meses. Y tenemos en este caso un valor de promedio básico de 201.984. ¿Cómo sabemos que quedó bien? Pues porque acá ya habíamos hecho un promedio inicial de 201.984 con la fórmula de promedio
que se dio dando la fórmula o funcionalidad de promedio y haciendo una selección de datos. Pero para que ustedes puedan ver, Excel permite que ustedes también introduzcan datos de manera manual. Es decir, Excel tiene la bondad o la funcionalidad de que no necesariamente tenemos que trasladarnos con datos previamente introducidos, sino que también podemos gestionar los datos de manera manual. Ahora bien, yo quiero saber en este caso, por ejemplo, cuáles son los máximos y los mínimos de esta tabla, porque me sirve saber, por ejemplo, para estos vendedores, vamos a ir aquí para poder tener más espacio y que se siga viendo la mayoría de la tabla. Entonces, vamos a identificar cuál es el valor máximo. Igual, siempre igual. Abrimos la función con el valor de máximo. Aquí está, lo encontramos como max. Y vamos a ver cuál es el máximo entre todos estos. Entonces vamos a gestionar desde el primer valor y vamos a gestionar los datos de las ventas de enero, febrero, marzo y abril, a ver cuál fue el valor mayor dentro de mi tabla. Entonces, el valor mayor que se dio dentro de toda la tabla es de 34.744. Esto me lo daría para saber que, por ejemplo, Juan fue la persona que tuvo el valor de ventas más alto y Juan está en el mes de marzo en la celda E4. Tuvo un valor de ventas de $34.734. Y entonces, ¿quién fue el mínimo? Entonces vamos y escribimos mínimo. Se llama min. Está identificada en inglés o en español. Siempre va a aparecer de la misma manera. Abrimos el paréntesis. También seleccionamos todos los datos que vamos a generar en nuestra celda. Está cubierto el rango de datos. Cerramos el rango de datos para que Excel reconozca que ya no necesito más datos. Le vamos a dar Enter. Y en este caso me está diciendo que el dato menor de toda mi tabla es de 8.250. Que si yo me voy a verificarlo a la tabla de datos del informe de ventas de la compañía, pues Pedro, en el mes de enero, en la celda C5, fue el que menos vendió o tuvo el valor menor de venta. Entonces creo que tenemos que despedir a Pedro. No mentiras. Hay que hacerle una estrategia a Pedro para que pueda incrementar sus ventas o verificar qué sucedió, cuáles fueron los factores atenuantes. Con esto estamos diciendo lo siguiente. Excel no es una herramienta que solamente me sirva para sumar, para dividir, para multiplicar, para sacar un promedio, sino para la toma de decisiones. Con todos estos valores, puedo saber en algún momento, apoyado de otra información financiera, de otra información administrativa, como lo son mis libros de contabilidad, mis registros de compras, si lo que se está vendiendo realmente llega para el punto de equilibrio, si los valores de las ventas realmente están siendo positivos o no están siendo alineados con las proyecciones financieras que yo tuve que haber generado a principio de cada periodo, en este caso en enero de cada año, o si quizás los valores de los productos están dándose de manera adecuada para que estén alineados con los precios que me está dando un proveedor, o si tengo, en este caso, como lo acabamos de ver, un vendedor estrella y un vendedor que quizás no estuvo tan bien, y empezar a verificar y tomar decisiones, analizar información para saber en qué momento puede haber sido causado este tipo de resultados tan disparejos. Entonces, esto es lo que lograríamos con el máximo y el mínimo. Hay momentos donde tenemos información que puede ser negativa, por ejemplo, un menos 10.500. Y hay momentos donde tenemos información positiva. Entonces, Excel siempre va a identificar con el argumento, así como lo hace con el igual. Él identifica valores absolutos de potencia de argumento con lo que nosotros estemos empezando a escribir o gestionar el dato. Si tenemos un número escrito como este, que es el 12.300, Excel siempre lo va a tomar como un número positivo. Si nosotros introdujimos este guión,
él lo toma como que es un menos 10.500. Hay una ley de signos donde dice que menos por menos da más, pero yo a veces necesito tener los valores absolutos de esos números. Y el valor absoluto de menos 10.500, para quienes todavía recuerdan en algún momento algo de matemática, es 10.500, sin ningún tipo de signo, solo 10.500. Entonces, absoluto o absolute es con el A, así, ABS. Entonces nos va a registrar el valor absoluto de un número, abrimos el paréntesis, identificamos ese menos 10.500, que está escrito como un número negativo como tal en Excel, y cerramos nuestro paréntesis para que él devuelva el valor absoluto. Si ustedes ven, al dar el valor absoluto a ese valor, como tal, lo gestiono otra vez como 10.500 como número positivo, como número que va después de el plano cartesiano del 0 hacia su derecha como 10.500. Esa es otra opción, entonces ya tenemos cubierta toda la sumatoria, la división, la multiplicación, el promedio, el conteo de datos, máximos, mínimos y el absoluto. Básicamente, esos son los valores que nosotros quisiéramos generar dentro de una tabla. Entonces yo quiero también ver en algún momento, vamos a hacer un sorteo entre Juan, Pedro, María, Manuel, Andrés, Joseph, Sofía y Gabriel. Simplemente tuvimos unas utilidades buenas y quisiéramos generar un valor aleatorio. Entonces, según viendo el máximo y el mínimo, pues veo que podemos generar entre esos valores de ventas un valor aleatorio, el más cercano que se genere. Entonces, vamos a tener un sorteo y les vamos a decir, bueno, vamos a hacer un valor aleatorio, se llama aleatorio.entre. ¿Por qué entre? Es un valor aleatorio entre este primer dato que sería 8.250 y 34.734. Este es el valor aleatorio entre. Entonces vamos a gestionar aleatorio entre. Y aquí le vamos a dar un valor inferior, que sería este valor. Cuando queramos separar algún tipo de dato en Excel, le vamos a dar el argumento coma, la tecla coma, y vamos a seleccionar el otro valor y cerramos el paréntesis. Y él me va a dar un valor inicial para que yo dé en ese momento el argumento. Y el argumento de 14.577, que va a estar cercano a esos valores. Podemos generar al personaje que más se acerque a este número, le podemos dar un premio que esté dentro de esta tabla. En este caso, el más cercano sería 14.149 y él sería el de Laura. A Laura la podemos llevar a que no sé, sea ganadora de un bono o le podemos dar algún tipo de bonificación. Esa es otra fórmula que sirve mucho para hacer este tipo de valores como sorteos, el valor aleatorio. Estas son como las básicas que nosotros vamos a verificar. Ahora, hay otros documentos como los informes que acabamos de ver, otros documentos básicos que nosotros casi que todos los días, los que hemos sido emprendedores y hemos tenido negocios de cualquier cosa, hemos llegado a generar a mano o de manera virtual, es lo que llamamos el invoice o la factura. Excel incluye dentro de todos sus templados como tal, la opción de que ustedes busquen dentro de sus nuevos formatos todo lo que tiene que ver con plantillas en línea. Es decir, todo Microsoft, llámese Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan la opción de que ustedes tengan no que elaborar unas tablas desde cero, sino que se basen en unos templados o plantillas que él mismo les da. Generalmente, él tiene unas búsquedas sugeridas donde hay cosas de empresas, personales, planificadores y objetivos de seguimiento, o sea, como bosquejos, calendarios, schedule, listas de seguimiento, presupuestos, gráficos, calendarios, es decir, les va a dar la opción de que ustedes generen en algún momento cualquier tipo de plantilla o ustedes pueden llegar a generar cualquier tipo de plantilla solamente introduciendo lo que están buscando. Ustedes ven acá, en nuevo, escribimos factura, o si su computadora está con el invoice en inglés, el tema del teclado o el setup del lenguaje
está en inglés, pueden escribir la palabra en inglés, invoice, y les da la opción de diferentes tipos de modelo para que ustedes introduzcan la información. Bien pueden gestionarlo como una tabla, como se los indicamos hace un momento, o escoger alguna de ellas, alguna de estas, y en este caso, simplemente introducir la información de nuestra empresa y hacerla. Vamos a buscar, por ejemplo, factura de servicios de deducción con depósito. Esta es otra factura normal, es un aspecto profesional de una factura. Podemos darle crear, se encarga de descargarla y voilà. Tenemos acá, inclusive con comentarios, en casi todos tienen los comments. A mí me gustaría de pronto, inclusive, que se viera un poco más profesional para nosotros y ustedes pueden insertarle el logotipo de su empresa, pueden insertar absolutamente todo lo que tiene que ver con la información sensible que ustedes quieran que vea. Acá tenemos, por ejemplo, insertamos una imagen, es muy fácil de personalizarla. Acá tenemos nuestra factura. Si ustedes tienen algún tipo de numeración para su control, la factura 001, porque esta es nuestra primera factura, el nombre de la compañía, cuál es su dirección, ciudad, código postal. Por ejemplo, y él mismo va generando absolutamente todos los formatos ya predeterminados. La fecha, entonces, 1 de septiembre del 2022, y él la tiene generada de esta manera. Acá tenemos a quien podemos facturarle, entonces, todos los nombres que necesitemos. Bueno, podemos darle todo lo que tiene que ver con la información específica de la persona. Acá todo lo que puede ser generar, cotización, evento. Y acá tenemos la opción de que en algunas de esas tenemos filtros. Los filtros los vamos a ver básicamente en el siguiente webinar que tengamos. Cómo gestionar datos dentro de una tabla, tablas dinámicas, filtros, hacer validaciones, convalidaciones, condicionales y los estilos que se pueden generar para poder tener un análisis de datos un poco más complejo. Acá entonces el producto A puede ser un speaker, el producto B que puede ser un teléfono, el producto C, perdón, que puede ser un micrófono, y un trípode. El importe es el precio. Bueno, acá tenemos esta plantilla fue generada, me imagino yo, por algún colaborador en línea que estaba en Europa, porque los valores están generados con euros. Entonces simplemente acá podemos cambiarlos. En el formato, como les habíamos indicado, en la opción D, le ponemos inglés o español, México, Colombia, España, y ya tenemos acá que cambia el valor. Así mismo lo vamos a hacer con estos, porque me imagino que todas estaban en ese aspecto. Acá vamos a poner el importe, 100, 150, 20, 350. ¿Y qué es lo que va a hacer ese mismo invoice? Va a generar toda la sumatoria de absolutamente todos los datos que nosotros introduzcamos. Acá nos dice que generemos el valor impositivo en la celda, es decir, por ejemplo, en Colombia tenemos un impuesto que es el impuesto del valor agregado, llamado el IVA, que es del 19%. Entonces, él lo que va a hacer es generarle el 19% a ese valor para que lo tengamos generado. Entonces, acá tenemos los valores, acá va a ser una sumatoria de todos esos valores. Y acá da una opción para que ustedes tengan absolutamente la opción de escribir qué es lo que quieren hacer. Acá, por ejemplo,
formulado con una macro, dice hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de nuestra empresa. Si tiene preguntas sobre esta factura, utilice la siguiente información. Entonces aquí ustedes pueden escribir todos los datos y generarla. Simplemente en caso menos de 5 minutos, ustedes hicieron un invoice, una factura, lo van a guardar en su equipo, en cualquier ubicación, y la pueden enviar por correo o la pueden imprimir para llevársela al cliente junto con su pedido o dársela al cliente después de haberle prestado el servicio en el momento de hacer el pago o de generar algún tipo de convenio final, cuando ustedes dan, por ejemplo, el 50% y el 50% es contraentrega, o cuando estamos en el Collision Center y le dejaron a ustedes el vehículo para su arreglo y el día que van a ir a recoger su vehículo está generándose la entrega. Todo este tipo de cosas las pueden generar. Esto también muestra entonces que Excel no solamente sirve para sumar, para dividir, para multiplicar y para tomar decisiones, sino para generar procesos que automaticen todo lo que tiene que ver nuestras operaciones. A veces las ocupaciones no permiten que nosotros en el tiempo vayamos haciendo esto de manera organizada, o pensamos que todo tiende a ser caro porque hay que mandar a imprimir facturas, hay que mandar a hacer recibos, hay que pagarle a un diseñador. Y claro, todos tienen su experticia, pero también herramientas como el paquete de Office de Microsoft Excel, Microsoft Word, permiten que gestionemos este tipo de cosas. En Word se pueden hacer campos de correspondencia para crear cartas, el mismo formato de carta con un templado para 700, 800 o 2000 personas, simplemente teniendo un campo de correspondencia generado en Excel y que lo lleve a generarlo con una base de datos a Word. Y asimismo, se pueden hacer bastante data entry entre todo ese paquete de Office con el Publisher, con el Access. Eh, Access, que Microsoft Access es el hermano mayor de Excel, porque aunque Excel tiene muchas cosas, Access potencializa todas las funciones de Excel y va también a generar llaves dinámicas para generar todo lo que tiene que ver con bases. Entonces, eso es básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Hoy aprendimos en algún momento a generar la navegación por la hoja de cálculo, la hoja de cálculo normal. Aprendimos qué es una celda, qué es una pila, dónde se ubican, qué se puede generar, cómo se mueve dentro de la hoja de cálculo, cómo se hace una suma, cómo se hace un recuento, cómo se hace un promedio, cómo hacemos para generar un mínimo, un máximo, cómo hacemos para generar en algún momento cambios de estilos de celda para poner fechas, para poner texto, para poder generar en algún momento autoformatos dentro de una tabla o hacer tablas desde cero, como lo hicimos con el informe de ventas, hacer fórmulas dinámicas que tienen que simplemente automatizar valores o hacer valores de introducción como una suma de dos factores que no tengan necesidad de hacer algún tipo de introducción de valores grandes o que simplemente sean un valor A y un valor B. Y finalmente, hacer algún tipo de recibo para nuestros negocios, porque sé que muchos los necesitan, como lo es una factura, un invoice. Ese ha sido el día de hoy nuestro contenido para el curso de Excel. Cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de inquietud, aquí estamos mirando los Q&A, no tenemos preguntas y respuestas por ahora, pero si tienen algún tipo de inquietud, si quieren ahondar en algún tema, si desean o sintieron que quedaron con algún vacío o que no se entiende algo, arranqué este curso de Excel o arrancamos como Minoria con este curso de Excel con algunos conocimientos básicos, pero si usted está en total cero de cómo navegar, comuníquese con nosotros y podemos darle el setup inicial del paquete de Office, el setup inicial de Excel, para que usted pueda navegar desde ahí, que pueda llevar absolutamente todos sus conocimientos al siguiente nivel. Estamos para potencializar absolutamente a todos los dueños de negocio, a todos los emprendedores, a todos los latinos, nuestra comunidad latina en los Estados Unidos, que quieran en algún momento llegar a dar el siguiente paso. Ahora les pedimos, aparte de eso, que nos visiten en nuestras redes, en Instagram como Minoria Digital, en Facebook como Minoria, Minoria CA, en YouTube.
Minoria Team como Twitter, EAP Business Design Solutions en LinkedIn. Entonces, estamos dispuestos, somos Minoria, empoderando la diversidad. Muchas gracias.